Nosotros somos el equipo número 1 y nos ha tocado el tema 4.1, que es el diagnóstico de la STPS, y el 4.1.1, que es la NOM 028 STPS 2004, que es organización del trabajo, seguridad en los procedimientos de sustancias químicas. De lo primero que hablaremos será el diagnóstico de la STPS según el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo de México, a la identificación de condiciones inseguras o peligrosas, agentes físicos, químicos, biológicos y de factores de riesgo ergonómico o psicosociales, capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral, de los peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo, que resulten aplicables. Se le denomina diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo estipula en el artículo 130 que el patrón deberá realizar un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que se presenten en el centro de trabajo, así como llevar a cabo un programa de seguridad e higiene en el mismo. La misión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es fortalecer la política laboral a partir de la promoción de inversiones a través de una economía cada vez más competitiva, que genere más empleos de calidad en la economía formal y que permita construir relaciones laborales basadas en la productividad y en una más equitativa distribución del producto de trabajo, y privilegiar la conciliación de intereses entre los actores de la producción en las revisiones contractuales, salariales y en la atención de los conflictos colectivos a fin de mantener la paz laboral. Para la seguridad y higiene en el trabajo es necesario conocer hasta donde sea posible la planta física del centro de trabajo y su organización. Posteriormente debe realizarse un diagnóstico de las condiciones de seguridad y higiene en el trabajo que prevalecen en él. La Secretaría de Trabajo y Prevención Social establece que dicho diagnóstico, para definir el qué, cómo, dónde y cuándo aplicar medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo, basando su elaboración en la normatividad vigente de la materia. Lo primero es obtener información, luego se hacen recorridos por las instalaciones, luego se determinan cuáles son los elementos de seguridad e higiene que están presentes. Se cuenta con listas de verificación y se deben de contestar estas listas de verificación, elaborar un informe y elaborar un programa de seguridad e higiene en el trabajo. A continuación les vamos a hablar sobre la norma oficial mexicana 028 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, publicada en el 2004. Esta habla de la organización del trabajo y seguridad de los procesos de sustancias químicas. Su principal objetivo es establecer los elementos para organizar la seguridad en los procesos de manejo de sustancias químicas a fin de prevenir accidentes mayores y proteger de daños a los trabajadores e instalaciones de los centros de trabajo. Un accidente mayor es aquel que involucra los procesos y operaciones con sustancias químicas que originan gran liberación incontrolada de las mismas o de energía y cuya consecuencia puede ser múltiples lesiones, fatalidad, daño extenso a la propiedad o que rebase los límites del centro de trabajo. Esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica los procesos en todos los centros de trabajo donde se realicen operaciones con sustancias químicas peligrosas en cantidad igual o mayor a la cantidad umbral del apéndice A. Quedan excluidas al cumplimiento de esta norma todas aquellas actividades económicas de materia de gas LP que se encuentren reguladas por otras disposiciones legales, cuya vigilancia cumple en la Secretaría de Energía, así como también los procesos que manejan combustibles para generar energía. Para la correcta interpretación de esta norma, se deben consultar 6 normas oficiales mexicanas adicionales que a continuación se presentarán. Esta habla de condiciones de seguridad y prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo. Esta es relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
El sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Habla de la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Esta habla de los recipientes sujetos a presión y calderas, su funcionamiento y condiciones de seguridad. Esta es relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurren para integrar las estadísticas. Por efecto de la presente norma se establecen ciertas definiciones y pues son las siguientes. Accidente, que es el suceso repentino, no deseado ni planeado, cuyas consecuencias pues son daños. Accidente mayor, que es el accidente que involucra los procesos y operaciones con sustancias químicas cuyas consecuencias pueden ser múltiples lesionados. Otro es administración de cambio, que es la aplicación de las políticas, prácticas y procedimientos de la organización en cualquier tipo de cambio, ya sea en operaciones, procesos o equipo. Otro es análisis de riesgos de proceso, que es cuando se aplica un método específico para identificar, evaluar y controlar los riesgos como los más significativos asociados pues a algún proceso. Otro es la auditoría interna, que es el método que el patrón utiliza para comprobar que se cumpla con los sistemas, programas y procedimientos que establece la norma. El siguiente son dispositivos de seguridad, que son los que se instalan con la finalidad de reducir la probabilidad de que haya un riesgo o controlar las consecuencias en caso de que ocurra un accidente, como podría ser un extintor, etc. El mantenimiento correctivo es cuando se revisa y repara la maquinaria o equipo que está trabajando, pero solo hasta el momento en el que falla. Y el mantenimiento preventivo es la acción de revisar, probar y reacondicionar la máquina constantemente para prevenir fallas en su funcionamiento. Las obligaciones del patrón son las siguientes. Tienen que proporcionar a la Comisión de Seguridad e Higiene el procedimiento de investigación de accidentes mayores que hayan sufrido. Tienen que tener un procedimiento de seguridad y junto con ello las autorizaciones para la realización de trabajos peligrosos que pudieran provocar estos mismos accidentes mayores. También administran ciertas cosas como los riesgos de los procesos y equipos, la integridad mecánica de los equipos de donde se está trabajando y todos los cambios de los procesos y equipos. Pues también tienen que contar con un procedimiento para la investigación de los accidentes, contar con un procedimiento para los trabajadores que llevan a cabo las contrataciones y también pues se debe de disponer de un programa para la capacitación de los trabajadores hasta tener un sistema de información acerca de los procesos y equipos. Las obligaciones de los trabajadores son que tienen que participar en la capacitación relacionada con las operaciones y sustancias químicas peligrosas y el mantenimiento correspondiente a los procesos y equipos, observar los procedimientos relacionados con los procesos y equipos que difunde el patrón, contar con las autorizaciones correspondientes para realizar trabajos peligrosos y así evitar muchos accidentes. Informar al patrón de cualquier condición de riesgo que detecten conforme a los procedimientos correspondientes. Punto número 7. Sistema para el manejo de información. En este punto se requiere tener una estructura de archivo la cual permita un manejo ordenado y asegure el resguardo de la información del proceso y del equipo crítico. Esto es con la finalidad de dárselo a los trabajadores involucrados en dicho proceso y equipo. Esta información se requiere conservar durante 5 años. Número 1. Los registros de programas, procedimientos, reportes y autorizaciones. Número 2.
Los procedimientos de seguridad para el mantenimiento, arranque, operación normal, paros de emergencia, reparación de equipo crítico, así como trabajos peligrosos. Número 3. Los límites de funcionamiento aceptable o límites seguros del funcionamiento de equipo crítico. Número 4. Diagrama de flujo de los procesos críticos. Número 5. Diagrama de tuberías e instrumentación. Y para finalizar, el punto número 7, se requiere difundir el sistema de manejo de información a las personas involucradas en dicho sistema. Punto número 8. En este punto se requiere contar con un análisis de riesgos para cada uno de los procesos críticos del centro de trabajo. Y esto se logra mediante dos cosas. Número 1. Se debe aplicar uno o más métodos para identificar, evaluar y controlar los riesgos significativos asociados con el proceso. Número 2. Se debe incluir una sección de recomendaciones para administrar los riesgos ya identificados. El análisis de riesgos se debe actualizar cada 5 años, a menos que exista cualquiera de las siguientes situaciones, como puede ser que se realicen cambios en algún proceso o que se proyecte un proceso nuevo o producto de la investigación de accidentes mayores. Punto número 9. Este punto se divide en 4 secciones, las cuales son las siguientes. Número 1. Se debe contar con una relación de riesgos potenciales identificados y evaluados mediante el estudio de análisis de riesgos. Número 2. Se debe contar con criterios de aceptación basados en probabilidades de ocurrencia y posibles daños que estos ocasionen. Número 3. Se debe elaborar un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas que resulten del estudio de análisis de riesgos. Número 4. Se deben administrar los riesgos no aceptados hasta lograr su aceptación y llevar a cabo un registro de las medidas de control aplicadas, así como la actualización de la documentación del proceso, y esto se debe conservar por un periodo de 5 años. Uno de los ámbitos sería la investigación de accidentes mayores. Este debe contar con un procedimiento de investigación de accidentes mayores que incluya todos aquellos datos relacionados con el proceso, equipo crítico y contratistas, y elaborar un reporte de accidentes, el cual deberá conservarse por lo menos 5 años. También se debe de capacitar y adiestrar a todo el personal involucrado en la investigación de accidentes para que realicen su función, difundir entre los trabajadores los resultados de la investigación de accidentes, así como establecer un plan de seguimiento a las acciones y o recomendaciones resultantes de la investigación. Para los trabajos peligrosos se debe de establecer y aplicar un programa de capacitación y adiestramiento a los trabajadores y contratistas relacionados con trabajos peligrosos. También se debe de establecer un procedimiento para la autorización de trabajos peligrosos y se debe de conservar por un periodo de 5 años. Los trabajos peligrosos son la interrupción de líneas peligrosas, entradas de espacios conginados como equipos o construcciones, lo que hoy también puede ser etiquetado crítico, permiso de trabajos calientes, trabajos en alturas y reacciones peligrosas. La integridad mecánica debe de contar con una lista vigente del equipo crítico en el centro de trabajo, así como con un programa de mantenimiento preventivo que incluya todo el equipo crítico relacionado con el proceso usando el procedimiento correspondiente. También con los procedimientos que aseguren que los materiales y refracciones que se usan en los equipos críticos cumplen con las especificaciones requeridas en el proceso. Contar con un programa de revisión y prueba de los equipos críticos y dispositivos de seguridad. Mantener actualizado un registro con el tipo de ficha y mantenimiento que se utilizan en los equipos críticos relacionados con el proceso. También mantener actualizados los registros de las revisiones y las pruebas que se realizan en los equipos críticos relacionados con el proceso. Se
debe contar con un sistema que permita realizar de manera controlada los cambios, ya sean permanentes o temporales. Estos cambios pueden ser de sustancias químicas, de tecnologías, de equipo o incluso operaciones. Este documento se debe mantener por un mínimo de 5 años y debe contar con lo siguiente: número consecutivo del documento, propósito del cambio, descripción del cambio e impacto en seguridad e higiene, obviamente del cambio. También se debe realizar una lista de revisión de seguridad antes de realizar cualquier operación de cambio. Contratistas. Bueno, se debe comunicar al contratista los riesgos a los que estarán expuestos, así como los accidentes previos que hayan ocurrido al realizar la actividad asignada. También se va a aplicar un protocolo de seguridad para la recepción y entrega del trabajo realizado por los contratistas. Y también es obligación del contratista informar al patrón acerca del accidente mayor que se presente en el lugar de trabajo. Bueno, se debe dar capacitación y adiestramiento inicial y periódico tanto a los trabajadores como a los contratistas. Estos últimos deben documentar que sus trabajadores han recibido y comprendido el entrenamiento requerido. Esto porque recordemos que son sustancias químicas, entonces es necesario que no solamente se reciba, sino que también se comprenda. 16. Auditorías internas. 16.1 es de que debe contar con un procedimiento para realizar auditorías internas por lo menos cada 2 años para revisar así la implementación de la norma. El 16.2 es de que se debe de generar un informe de la auditoría interna que se hizo con las medidas que pide para que el cumplimiento de la norma. Y en la norma existe un apéndice A que es las relaciones de sustancias químicas. Este contiene el nombre de las sustancias químicas por orden alfabético, el número CAS y la cantidad umbral en kilogramos. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 18. Unidades de verificación. 18.1. El patrón tendrá opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada para verificar el cumplimiento de la norma. El 18.2. Las unidades de verificación podrán verificar el cumplimiento de esta norma con base en lo establecido en el apartado 5.2 y 5.5 de esta norma. El 18.3 dice que las unidades de verificación deben entregar al patrón sus dictámenes consignando la siguiente información, que es para el dictamen de las unidades de verificación. Primero son los datos del centro de trabajo evaluado, que deben de tener el nombre, la denominación o razón social y el domicilio completo. Y los datos de la unidad de verificación tienen que tener el nombre, la denominación o razón social de la unidad de verificación, el número de aprobación otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la clave, el nombre de la norma verificada, el resultado de la verificación, el nombre y firma del representante autorizado, lugar y fecha de la expedición del dictamen y la vigencia del dictamen. También dice esta en el 18.3.2 que la vigencia de los dictámenes emitidos por las unidades de verificación serán de 5 años, a menos de que suceda algún accidente mayor.